¿Y qué hay? Bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de YouTube. Soy Erico Sánchez Cabrera y hoy te traigo a un fascinante ejemplar de unas de las lagartijas más fascinantes de la historia. Hoy nos adentraremos en la mágica isla de la Española, hogar de una de las especies de lagarto más fascinante, Leocephalus personatus. Esta fascinante criatura, conocida como lagarto de la Española, es una especie endémica que solo se encuentra aquí, en esta hermosa isla del Caribe. Lo que más destaca de estos lagartos es su máscara facial única, que les da su nombre científico como Personatus. Conozcamos su hábitat y comportamiento. Estas mágicas criaturas son bastante comunes en los montes de la República Dominicana, habituales entre las rocas y las hojarascas bastante secas. Habitan principalmente en zonas rocosas y bosques secos, donde son maestros trepadores lo suficientemente ágiles como para cazar animales en vuelo, pudiendo atrapar todos los tipos de animales que quepan en su boca. Son insectívoros voraces y su capacidad para cazar insectos en vuelo es asombrosa. No obstante, debe de cuidarse de bastantes depredadores como los gatos, ya que estos son aún más ágiles que estas pequeñas lagartijas. A pesar de su asombroso talento para sobrevivir, Leocephalus personatus enfrenta desafíos graves debido a la pérdida de su hábitat y la introducción de especies invasoras, como es el caso del nombrado hurón, que es una especie invasora introducida como controlador de plaga de las ratas. Sin embargo, hay esperanza. Organizaciones y científicos están dedicando esfuerzos a proteger a estos lagartos y su hábitat único. Leocephalus es probablemente uno de los lagartos menos frecuentados en los hogares. Lo más probable es que nunca veas uno en tu casa, ya que ellos prefieren alejarse de las personas, a diferencia de la nolis verde de la española, que estos son más comunes en estos territorios donde hay hogares. Y es que ellos prefieren vivir en total libertad en la naturaleza, donde no sean molestados. No obstante, si lo ves en las calles, principalmente en los campos, ellos intentarán estar lo más quieto posible debajo de una roca donde no sean vistos, ya que estos animales también le temen a las personas. Por obvias razones, a lo mejor. Recordemos que el humano es uno de los mayores depredadores de bosques. Y esto, aunque ellos no son conscientes, pues saben que de algún modo u otro representamos peligro para estos hermosos ejemplares. ¿O será solo instinto?
Normalmente vemos un dimorfismo sexual bastante marcado y también notamos que donde hay un macho posiblemente también hayan otras hembras. Vemos que los machos cuentan con unas crestas similares a las de las iguanas, solo que más pequeñas, por el tamaño mismo del ejemplar. Recordemos que la iguana puede medir más de 1 metro de hocico a cola y que en la isla encontramos 2 especies endémicas y también una introducida que es la iguana o iguana verde. Este ejemplar que estamos viendo en el video es mucho más pequeño, pero también cuenta con una cresta que empieza en su cabeza y termina en la punta de su cola, con unos pequeños picos. Este pequeño lagarto es un tesoro de la española y su supervivencia depende de nosotros. Únete a nosotros en la lucha por la conservación de esta maravillosa especie y su hogar. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración del lagarto Leiocephalus personatus de la española. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más aventura en la naturaleza. Hasta la próxima, amantes de la naturaleza. Sigamos explorando y protegiendo nuestro increíble planeta. Soy Grego Sánchez Cabrera. Hasta la próxima.